tal? Bienvenidos sean aquí al BioSummit, que estamos en línea esta vez por la situación que hay del COVID-19. Les quiero dar la bienvenida al panel Perspectiva del sector petróleo, energía y gas a consecuencia del COVID-19. Quisiera dar la bienvenida a todos ustedes y sobre todo a nuestros speakers que el día de hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros a Eduardo Cid, quien es director de Gasole, compañía que se especializa en la importación, comercialización, transporte y manejo de terminales de hidrocarburos en México. Gasole fue una de las primeras empresas en el inicio de importación de combustibles en el país. Y Eduardo cuenta con más de 5 años de experiencia en temas de energía. Es director de proyectos de Gasole y director y accionista de Tesson Trading LLC de Grupo Gasol. Y también nos acompaña Raúl Cabrera, quien es CFO de Cepsa en México, que es una compañía española de petróleos y es una compañía energética global con casi 100 años de historia. Líder del sector de la energía en España y con actividad en los 5 continentes. Raúl estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Gestión de Empresas Petroleras en la EOI. Ellos nos van a estar compartiendo cuál es su perspectiva del sector petróleo, energía y gas a consecuencia del COVID-19. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Me gustaría comenzar con la primera pregunta acerca de cuál es la situación actual del sector energético. Y para esto voy a ceder la palabra primeramente a Eduardo, si les parece bien, y luego continuamos con Raúl, por favor. Muchas gracias y primeramente muchas gracias por la invitación a este evento. Y sobre la primera pregunta, como todos sabrán, estamos viviendo una de las peores crisis, yo creo que de nuestras últimas generaciones. Y como sabrán ustedes, el precio del barril ha disminuido de manera constante. Esto, una de las razones principales es porque el almacén a nivel internacional estuvo totalmente lleno, no teníamos más stock para almacenar. Y por la baja demanda, a causa de las restricciones de temas mundiales, nos dimos la necesidad de que tuvo un gran bajo el nivel del crudo a nivel internacional, de hecho números negativos. Sí, correcto. Raúl, no sé si nos quieras compartir cuál es la situación actual del sector energético. Sí, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que, como decía Eduardo, es una situación que pocas veces en la humanidad yo creo que se ha visto. Sí que evidentemente han habido crisis provocadas por enfermedades, pero yo creo que en los últimos 100 años esta ha sido como la más grave, ¿no? Evidentemente, como cualquier crisis, pues afecta a todos los sectores y yo creo que el sector energético pues es uno de los que más afecta. Yo creo que, o sea, en primer lugar, pues hay que recordar que China, que es pues actualmente uno de los principales jugadores en el mercado internacional, es uno de los países que más ha estado afectado con esta crisis y yo creo que, bueno, pues eso evidentemente tiene un gran impacto en la demanda mundial y pues esa ha sido una de las razones, yo creo que más graves en torno al tema de los precios del crudo, que, bueno, un poco en un rato comentaremos. Y yo creo que en general, pues casi todos los negocios que intervienen un poco en el sector, pues han sido afectados, pues básicamente por lo que decía, ¿no? Manda. Así es. Yo creo que también hay un punto aquí que es importante recordar, o sea, ante la humanidad ha habido crisis, como decía antes, con lo cual, aunque parezca que es el fin del mundo, yo creo que vamos a tener una recuperación en un futuro. ¿A cuánto es ese futuro? Pues no se sabe todavía, ¿no? Hay que hacer un poco predicciones, hay que hacer un poco de tal, que evidentemente nos recuperaremos de esta y yo creo que saldremos mucho más fortalecidos. Yo creo que, o sea, podemos hablar, si queréis, un poco de casos particulares de nuestras empresas, que yo creo que es el mejor ejemplo para ver cómo está el sector. Bueno, en el caso de la mía, por ejemplo, Cepsa, tenemos la ventaja, entre comillas, que somos una empresa integrada. Entonces, hay negocios que evidentemente sufren mucho, que son básicamente pues, el negocio de la exploración y producción, de refino.
luego otros negocios que teóricamente no deberían haber sufrido tanto, que es el sector básicamente de las gasolineras, porque con una bajada del precio del crudo, pues digamos que los precios son muy competitivos, ¿no? Tiene un cierto impacto, o podría tener un cierto impacto en el tema de los monolitos, o sea, el precio de la gasolina, básicamente, ¿no? Pero realmente también ha habido un problema, como decía antes, de demanda. Evidentemente, si la gente se queda en casa, pues no sale a consumir, ¿no? Y vamos, en España, por ejemplo, que es de donde es nuestra empresa, pues hemos tenido incluso caídas del 90% de la demanda, que es una cosa, 90%, o sea, es casi todo el negocio, ¿no? Entonces, pero bueno, como decía, es una empresa integrada, entonces hay otros negocios que pues han dado un poco la cara por la compañía, ¿no? Estoy hablando básicamente de petroquímica. Nosotros nos especializamos en unas moléculas que se utilizan mucho para la industria de la higiene, básicamente. O sea, de los detergentes y los alcoholes también es otra de nuestros fuertes en la producción petroquímica. Entonces, eso sí que ha tenido una demanda muy alta a causa precisamente de la situación sanitaria que estamos viviendo. Y aquí en México, por la parte de estaciones de servicio, por ejemplo, hemos tenido caídas entre el 20 y el 30%, lo cual, si se compara pues, con otros países como España, donde, como ya decía, ha sido el 90% de la cuenta de resultados, pues estamos viendo que no estamos tan mal, ¿no? Pero sí que evidentemente ha sido un impacto bastante duro. Así es, Raúl. Sí, para recordar a la gente, antes de esta epidemia el precio del barril estaba aproximadamente en $60 el barril, la referencia de WTI. Con esta crisis, como muchos sabrán, llegamos a menos $7 en algunos casos, en algún momento. Y actualmente, el día de ayer estuvimos a $30 el barril. Eso quiere decir que conforme las restricciones de cada país vayan disminuyendo, la gente, como dices tú, Raúl, va a empezar a utilizar el combustible, a llenar sus autos. Las empresas de comercio, exportadoras, importadoras van a empezar a utilizar sus transportes digamos, sus tractores, sus pipas, y eso va a hacer que el consumo de diésel y gasolina aumente. Así el stock de cada país va a ir disminuyendo y el precio va a ir aumentando. Como dices tú, Raúl, en Europa sí hubo una demanda muy fuerte, 90%. Tienen razón, aquí en México llegamos a 35% de disminución de producción y de venta. Pero hay que recordar que en México, especialmente en México, la Secretaría de Energía tenía como objetivos llegar a la producción de 1.85 millones de barriles diarios. En febrero lo estábamos logrando, llegamos a 1.7, pero lamentablemente con estos temas de la epidemia y las reuniones con la OPEP, nos recomendaron disminuir a cada país integrante de la OPEP. Bueno, cabe destacar que nosotros no somos integrantes de la OPEP, somos aliados, junto con muchos países más. Realmente los integrantes de la OPEP son 16 países solamente. Entonces, gracias a estos acuerdos, logramos disminuir y lamentablemente no pudimos llegar a nuestro objetivo, que iba a ser algo histórico, llegar a casi 2 millones de barriles diarios de producción. Pero pues tenemos que apoyar a la economía mundial y yo creo que en este tema de la OPEP fue de gran importancia, ya que estamos apoyando a que digamos, el negocio de los hidrocarburos lleguemos a una estabilidad como el que teníamos al principio del año. Yo creo que eso es muy bueno. No sé qué opinas tú, Raúl, de este tema de la OPEP. Sí, o sea, bueno, yo creo que más adelante podemos hablar un poco más detenidamente del tema de los precios del crudo, ¿no? Pero evidentemente el sector energético pues es un sector clave en cualquier momento de la historia de la humanidad. Más ahora que la gente ya empieza pues un poco a retomar el camino, como dicen, la nueva normalidad, ¿no? Pues, evidentemente juega un papel muy importante, ¿no? Sí, de hecho, pues nosotros, como sabrán, tenemos una terminal en Nuevo Laredo, donde PMI, que es brazo de Pemex, que es el trader de Pemex, está mandando 90 vagones de combustible cada 10 días a nuestra terminal. Pero a partir del 17 de abril, como todos sabemos, disminuyó la venta y lamentablemente redujimos nuestra operación considerablemente en un 80-90%. Pues esperemos que se estabilice poco a poco el turno.
Sí, correcto. La realidad es de que yo creo que la crisis del coronavirus fue algo que sin duda golpeó a todas las industrias, principalmente al sector energético. Como ustedes Así dos es. bien han mencionado, pues sí, efectivamente, el reducir la movilidad por la ley de de la oferta y la demanda, pues ha sido algo que ha golpeado brutalmente el precio de los combustibles, sobre todo pues en el tema de exploración y producción hubo una sobredemanda, digo, una sobreoferta de combustibles, incluso vimos por ahí algunas imágenes, algunas notas de pues que había buquetanques que no podían descargar porque la capacidad de almacenamiento a nivel mundial es de solamente 3 días. Entonces es algo que pues sí, efectivamente se ha golpeado mucho. Sin embargo, me gustaría saber, ustedes que están en dos importantes empresas petroleras, me gustaría saber qué medidas están tomando en el sector para activarse. Bueno, en cuestión de nuestra empresa Gasole, como tú lo comentas, hubo una reducción del 60% de las importaciones. Yo creo que esto le está pasando a la mayoría de las empresas que importamos hidrocarburos en México. Lo que estamos haciendo actualmente es, pues tenemos que apoyar igualmente al Pemex. Estamos viendo la manera de tener stock con ellos, apoyar para que vayan sacando poco a poco su almacén de sus terminales, trasladándolo este producto a nuestros clientes, que en su mayoría son distribuidores, transportistas, empresas siderúrgicas, chatarreras, mineras. Esto para apoyar pues a esta empresa Pemex y tratar de bajar sus inventarios a través de importadores como nosotros, que al inicio, pues gracias a la reforma, tuvimos la oportunidad de importarlo, hacerlo de manera privada, pero yo creo que digo, necesitamos apoyar al país, apoyar a Pemex, apoyar a sacar sus inventarios, vender sus productos, y yo creo que poco a poco nos vamos a estabilizar económicamente ya para en unos 3, 4 meses estar importando a la normalidad. Y tú, Raúl, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Por nuestra parte, yo creo que un poco centrado en la parte de higiene. O sea, por suerte o por desgracia, nosotros al final, pues nuestra compañía matriz es española, entonces, pues al final, como sabéis, España ha sido uno de los países más golpeados por la crisis. Pues hemos tenido en carne propia, por así decirlo, pues cómo se ha desarrollado la cosa allí, ¿no? Bueno, nosotros pues evidentemente evacuamos toda la oficina, todo el mundo está trabajando desde casa. Yo creo que esto es las mejores oportunidades para meterte un poco más en el mundo de la tecnología. Actualmente hay pues diversas herramientas que hasta ahora no usábamos mucho y yo creo que esta ha sido una oportunidad muy grande para eso, ¿no? Para reactivar tu parte digital y un poco para mejorar la convivencia familiar, ¿no? En el caso por ejemplo, de nuestra empresa en España, pues nosotros estamos ya haciendo escenarios de recuperación donde parte de los empleados van a regresar, pero haciendo un poco de rotación, ¿no? O sea, no pasar directamente al trabajo de oficina, sino pues ir un poco mezclando, ¿no? El trabajo en casa con el trabajo en la oficina, ir rotando por departamentos. Volvamos a una situación un poco más normal, ¿no? que la que tenemos ahora. Estamos repartiendo también en España y lo empezaremos a hacer aquí cuando sea la vuelta, que realmente todavía no sabemos cuándo será la vuelta, pues estamos repartiendo un poco kits de mascarillas, desinfectantes, guantes, etcétera, etcétera. Sobre todo nosotros tenemos una parte, como decía antes, que es muy de cara al público, que es el caso de las gasolineras, porque bueno, realmente en la parte industrial, pues mucho público no hay. O sea, si tú logras tener un control de medidas higiénicas, etcétera, etcétera, en las plantas de producción, pues teóricamente debería estar la cosa muy controlada. Sin embargo, en las gasolineras, pues realmente el público que va es mucha gente de cualquier barrio, de cualquier, digamos, que a lo mejor puede venir de un barrio donde el coronavirus haya pegado mucho. Entonces hay que extremar las medidas de control y básicamente es donde más estamos poniendo el foco, ¿no? Dando, pues eso, como decía antes, mascarillas y todo ese tipo de equipamiento higiénico para proteger sobre todo a nuestros trabajadores y yo creo que cortar un poco el efecto porque hay como mucho miedo de que si se vuelve a la normalidad o a la nueva normalidad puede haber un repunte, ¿no?
Y yo creo que si las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen, pues, en primer lugar, de forma pausada y en segundo lugar, pues con todas las medidas, yo creo que se pueden, evidentemente nunca estaremos en la normalidad de antes, pero de cierta forma sí que se puede reactivar un poco la economía. Sí, tienes razón, Robert. Y aparte, si todas las empresas tomamos esas medidas de higiene, pues poco a poco la gente va a empezar a consumir energéticos, va a ir de su casa a la oficina a su casa, y poco a poco se va a estabilizar este tema de combustibles, no solo en México, sino a nivel mundial. Correcto, Eduardo. De hecho, yo creo que esa sería como la medida natural de que se pueda incrementar nuevamente el precio del crudo, de los combustibles, como tal. Sí, Y en ese sentido, me gustaría saber cómo ustedes nos pueden comentar va a ser el periodo de recuperación del precio del crudo, justamente, y cómo afecta el precio del crudo a las diferentes industrias. Pues como muchos sabrán, el combustible viene primero de la cadena de muchas economías a nivel mundial. Si el precio del combustible sube, por ejemplo, un transportista van a subir sus gastos, eso va a provocar que haya, no sé, despidos, traten de bajar otros costos para seguir utilizando el combustible, ya que las empresas transportistas, el 60% de sus gastos es de combustible. Sin el combustible no pueden operar, y si no operan, no pagan a sus empleados, y es una bolita que todo empieza desde los precios del combustible. Yo creo que esta epidemia poco a poco se va a estabilizar. Según gente de Pemex, piensan que en septiembre, octubre, pero yo creo que hasta marzo podremos llegar a los números normales que teníamos a inicios de este año. Pero como dices tú, Rubio, pues hay que tener paciencia, poco a poco hay que ir adaptándonos a estos cambios, que yo creo que se vinieron a pegar aquí a toda la generación. Nunca lo habíamos vivido antes. Hay que salir siempre con cubrebocas, con todas las medidas necesarias higiénicamente, para así poco a poco dar una estabilidad económica, pues, al país. Así es, y también algo que nos han comentado mucho a nosotros es de que por qué si el precio de la gasolina está tan económico, porque no han visto el beneficio directamente en el precio de la canasta básica, vaya. Entonces, si quieres, a mí que me toca un poco más cercano, puedo decir, ¿no? Volviendo al tema anterior, yo lo estaba comentando con una compañera y claro, o sea, yo le preguntaba, oye, ¿cuándo crees que se pueda recuperar el precio del petróleo? Y me decía, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, yo creo que el que lo sabe ya está en una mansión apartada del mundo con todos los lujos y riquezas. Yo creo que hay mucha diversidad de opiniones entre los analistas. O sea, algunos dicen 2021 y otros hablan incluso de 2024, ¿no? Los más catastrofistas. Evidentemente a corto plazo no será. O sea, que piense que en septiembre o menos ya vamos a estar como antes, o sea, yo creo que es imposible. Sobre todo viendo un poco la evolución de otros países, ¿no? Porque aquí en México llegamos un poco más tarde a la crisis, yo creo que con 2 semanas de retraso respecto a Estados Unidos y con 3 o 4 semanas respecto a España y a Europa. Sí. Y yo creo que también ese retraso pues lo vamos a sufrir cuando el resto de países empiecen a recuperar, pues nosotros todavía estaremos, ¿no? en esa fase, ¿no? De recuperación. Pero evidentemente de que el precio se recuperará, pues es una lógica, ¿no? O sea, yo creo que cuando se logre equilibrar la oferta y la demanda, de hecho estaba leyendo un artículo esta mañana que en China ya la gente está volviendo, ¿no? a la normalidad, entre comillas. Entonces yo creo que evidentemente eso es, pues va a ser el impacto más grande en cuanto al consumo mundial, y al final pues eso es lo que al final va a hacer que los precios suban, ¿no? Que se equilibre otra vez la oferta y la demanda, que no es lo que está ahora. Respecto a la otra pregunta que me hacía sobre el tema de la gasolina, que evidentemente es una pregunta muy polémica, yo creo que en primer lugar pues el impacto más grande es el tema de la demanda. De alguna forma tienes que, o sea, es la fórmula económica de toda la vida, ¿no? Precio por cantidad, y si no tienes cantidad, pues tienes que influir en el precio, ¿no? Evidentemente. Pero también hay otra que yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de impuestos que tiene pues la gasolina y todo ese tipo de
combustibles hacen que el impacto que haya en el coste de la materia prima pues sea mínimo, ¿no? Porque tiene tantos otros componentes de impuestos que al final no se produce una traslación casi similar, ¿no? Entre los precios pues, del Brent o del WTI o de todos los, digamos, los referentes internacionales para combustibles y la gasolina, que cualquiera puede ir a la gasolinera y comprarlo. Sí, tienes razón, porque al inicio inicio del año estábamos a 20 pesos el litro en promedio aquí en México. Llegamos hasta 13 pesos hace 2 semanas. A mí me tocó las gasolineras que estaban en 11. Sí, el promedio 12, 13. Pero lo que como comenta Raúl, los JEPs seguían al 100% sin estímulos. Pudimos haber llegado a 7 pesos, 8 pesos por litro, pero no sé por qué no quitaron los JEPs. Sí, de hecho, pues no había mucha venta, no había mucha importación, no tenía caso tenerlos al 100%. Nosotros los importadores pagamos casi 5 pesos por litro de JEPs, entre JEPs estatal, JEPs del carbón, JEPs del tipo de combustible. Y ya tenemos meses, yo creo que más de un año que no hemos tenido ningún estímulo. Hace 2 años teníamos estímulo del 50%, del 60%, incluso del 80%, pero ya tenemos muchos meses que tenemos 0% de estímulo. Entonces, es algo que yo creo que tienen que actualizar, el gobierno tiene que actualizar esto. Yo sé que es uno de los mayores ingresos de este país, el JEPs de combustibles, pero pues debe haber un momento en que tienen que irlo reduciendo poco a poco. Yo creo que con este tema de la epidemia menos lo van a hacer. No sé tú qué opinas, Raúl. Sí, totalmente. O sea, al final, pues, recortar fuentes de ingresos es muy poco agradable, ¿no? Para cualquier gobierno. O sea, no se trata de un tema del gobierno actual, sino que realmente, o sea, recortar fuentes de ingresos, son muy pocos los gobiernos que dicen, lo hacemos. Sí. Así es, correctamente. Bueno, retomando este tema de la oferta y la demanda, me gustaría saber qué está pasando en México con el tema de la oferta y la demanda, sobre todo porque hemos visto que justamente gracias a lo del COVID-19 que comenzó en China y que ha venido arrastrando el problema a nivel mundial, en México comenzó a pegar, yo creo que a principios de marzo, con el precio diferente de los combustibles. Ahorita, ¿cómo es como ustedes ven que se está ajustando en México específicamente? Bueno, pues al inicio de la epidemia, de hecho, la gente de trailers de Pemex aprovechó la crisis en Asia comprando buques al inicio del año porque tenían un buen precio. Ya querían soltar, digamos, el inventario en Asia y México vio una oportunidad de poder importar esos buques. Pero cuando llegaron a México, como decías tú, Rubí, hace algunos momentos, pues no había dónde descargar. Nos había llegado aquí ya la ola de la baja demanda por parte de los clientes. Pues de hecho, como lo comentaba, tuvimos que reducir al 6% la producción en nuestro país, pero la mayoría de los países la redujo al más del 20%. Por ejemplo, en España yo creo que fue un 23% de reducción de la producción. Digamos que no nos fue tan mal en cuestión de tratar de reducir la producción. Como ustedes sabrán, Estados Unidos nos hizo el favor de apoyarnos con 400,000 barriles diarios y solamente nos dejó con 100,000 barriles diarios de menos en la producción. Por ese tema no fue tan mal, digamos. Pero en el nivel de la demanda por parte de los clientes sí fue muy alto el impacto. Por ejemplo, disminuimos un 60% las gasolinas, un 35% el diésel. Esto sí tuvo un gran impacto, por ejemplo, para Pemex, porque sus almacenes en las terminales, tiene decenas en todo México, estaban llenísimos, estaban llenos, no tenían dónde almacenar lo que salía de las refinerías y lo que se importaba. Como todos sabrán, Pemex importa el 70% de lo que consumimos. Entonces, ahí sí tuvimos un cuello de botella en cuestión de que no había demanda. Y por los temas del precio del crudo negativos, pues yo creo que eso hizo que la gente, digamos, entrara en pánico. Pero yo pienso que las restricciones como todos sabemos, hace una semana ya estamos volviendo a la normalidad poco a poco con todas las medidas necesarias de manera de higiene.
poco a poco ya estamos, nosotros podemos verlo, lo notamos cuando vamos de la casa a la oficina, ya más gente está saliendo a hacer sus actividades laborales y eso hace que tengan más consumo y van a la gasolina a despachar, van a llenar los tanques de sus vehículos y esto hace que poco a poco, de una manera muy pequeña, pero estamos logrando llegar a los niveles que teníamos al inicio. Yo creo que hay que tener paciencia y yo creo septiembre, octubre ya podremos... Ustedes se han dado cuenta, tú lo dijiste, Rubí, la gasolina estaba en 12 pesos y ahorita ya está llegando a 18, 19 pesos. Poco a poco estamos recuperándonos, pero hay que esperar más meses. Así es, Raúl. ¿Tú qué nos tendrías que compartir al respecto? Sí, bueno, nosotros somos una empresa muy joven, entonces tampoco tenemos aquí en México no tenemos un histórico tan grande como para hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Pero yo creo que sí que lo hemos visto que, sobre todo, pues finales de marzo y abril han sido los meses más duros, ¿no? Sí. Que yo creo que ya cuando, digamos, se ha instaurado ya el crecimiento exponencial, ¿no? Yo creo que estamos notando en estos días de mayo que la cosa se está un poco reactivando. Evidentemente, la recuperación no va a ser ya, o sea, hay muchos escenarios, como a los economistas les gusta mucho decir los escenarios estos de recuperación en V y en U, ¿no? Hay, digamos, hay muchas, de alguna forma, muchas visiones, ¿no? De cómo se va a lograr recuperar el mundo o en este caso, cómo se va a recuperar el sector en México. Pero yo creo que efectivamente hasta después del verano no vamos a tener una recuperación visible, ¿no? Una recuperación clara, básicamente por lo que decía antes de pues ese pequeño delay, ese pequeño retraso que hay con respecto a las economías que ya están de alguna manera empezando a salir un poco de la crisis, ¿no? Pero bueno, yo escuchaba esta mañana o ayer, escuchaba que ya estamos llegando como al fin de la curva, ¿no? De nuevos contagios, o sea que son noticias muy positivas y que ojalá que... Yo creo que también hay una cosa que nos llama mucho la atención a nosotros que venimos de España, que vosotros los mexicanos tenéis como el tema de, no sé si por la pandemia que hubo antes, bueno, pandemia no, la crisis que hubo antes de pues la enfermedad esta, que fue pues bastante similar, ¿no? a la que hay ahora, pero era un poco menos, exacto, era un poco menos grave. Y yo creo que tenéis un poco muy asimilado ese tema, o sea, a la gente, yo veo en España le cuesta mucho lo del tema de acostumbrarse a lo de ir con mascarilla, lo de andar, tener que, esas medidas de cuidado tan extremas, que evidentemente rompen con la vida normal. Y yo creo que aquí, y eso es una cosa que estamos viendo muy positivo, tenéis muy centralizado esa capacidad, ¿no? de luchar contra esta enfermedad. Así que yo creo que pues en el verano, después del verano, ya se comenzará a ver pues un impacto muy positivo, ¿no? Perfecto. De mi parte, me gustaría cerrar con una última pregunta que yo considero que es muy importante que se realice. Y es, desde su perspectiva, ¿cuál es el impacto positivo después de esta crisis en México y en el mundo? Es decir, ¿qué podemos sacar de bueno? ¿Qué podemos aprender de bueno del coronavirus? Pues podemos aprender, por ejemplo, a usar energías renovables, que todos lo vimos que nos ha afectado este tema del virus en materia de combustibles, que yo creo que es una buena oportunidad para que el país vea que existen otras, digamos, otras formas de proveer energía a los ciudadanos. Y nosotros como empresas de energía tenemos que adaptarnos y buscar innovaciones, desarrollos de estas nuevas tecnologías, ya sea la eólica, la hidráulica, la geomasa, no sé. ¿Qué opinas tú, Raúl? Bueno, como decía antes, yo creo que es una gran oportunidad para impulsar un poco todas las comunicaciones o toda la parte digital de las compañías. Yo, o sea, tengo un amigo ahora en nuestra empresa, pues estamos impulsando un poco un proceso de transformación digital, como se llama, y yo hablaba con él y me comentaba el otro día que al final el coronavirus ha hecho mucho más que ellos han podido hacer en un año que llevan funcionando, por todo ese tema de impulsar un poco las tecnologías virtuales y las tecnologías digitales, ¿no?
empresas tienen una oportunidad única para repensar un poco la estrategia, para buscar nuevas formas de resaltar, nuevas formas de buscar valor. Evidentemente, pues la parte de transformación digital será una, pero no nos podemos quedar solamente con esa parte, ¿no? Yo creo que es un poco una etapa para hacer una introspección, ¿no? De qué puedo hacer yo como empleado, qué puedo hacer yo para mejorar la compañía y qué puede hacer mi compañía para mejorar la vida de los ciudadanos y la vida de, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte muy, muy fundamental, y con la parte de las energías renovables, que es un tema muy polémico y no me quiero meter mucho, yo creo que también es una oportunidad, porque muchas de las empresas, o sea, nuestra empresa, como decía antes, es una empresa integrada, entonces digamos que hay cierto equilibrio entre los negocios. Están muy expuestas a todo el tema de la exploración y producción. Y yo creo que esas empresas, viendo lo que ha pasado con sus yo creo que van a tomar la oportunidad esta para ir más en innovación y, digamos, no estar tan expuestas, ¿no? Porque evidentemente la empresa lo que quiere es un poco estabilidad, ¿no? Y lo que hemos vivido pues ha sido completamente lo contrario, la estabilidad. Entonces yo creo que sí que habrá oportunidad, y sí que habrá empresas que tienen la oportunidad para invertir o sea, para innovar y para invertir en estas formas de alternativas, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que toda crisis es una gran oportunidad para poder crecer, para ver otros horizontes, para aprender, para ponernos, ahora sí, como dicen, ¿no? Las pilas en el tema digital ahorita. Yo creo que es algo que está muy en auge, así como en las energías renovables es una gran oportunidad para ver por dónde podemos invertir para poder ser más eficaces. Por mi parte... Si me permites un último apunte. Yo creo que es un poco ya un cliché entre mucha gente, pero lo venía también comentando con mi compañera en China, en el idioma chino, el carácter de crisis, parte del carácter de crisis, significa también la palabra oportunidad. Entonces yo creo que evidentemente viene súper bien esa enseñanza, por así decirlo, de que esta es, como cualquier otra crisis que ha vivido la humanidad, pues la oportunidad de mejorar muchas cosas, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Si les parece bien, voy a seguir con las preguntas que nos han hecho la gente que nos está viendo por ahí. Y voy a comenzar con una pregunta de Aldo Santillán, que dice, ¿creen que en la crisis actual es de mayor impacto que el huachicol que viene desde varios sexenios atrás? Bueno, si quieres, lo contesto yo. Del huachicol realmente a nosotros nos llama mucho la atención, porque cuando nosotros desembarcamos aquí en México, pues en enero de 2019, ¿no? En enero de 2019 fue precisamente cuando estaba el grosso de la crisis del huachicol, ¿no? Yo creo que a nivel internacional el impacto va a ser mucho mayor, porque al final pues México no está aislado del mundo, forma parte de ese comercio con otros países, ¿no? Y evidentemente el comercio internacional pues ha habido muy afectado. Por la parte del huachicol, yo creo que evidentemente pues es una situación que no es deseable, y que es una situación que poco a poco se ha ido un poco solucionando y mejorando. Yo, por la parte que creo que igual también estoy un poco influenciado, ¿no? Por mi visión de Europa y mi visión de España, yo creo que esto va a afectar mucho más. Como decía antes, pues también es una oportunidad para mejorar, ¿no? Si la crisis del huachicol pues sirvió precisamente para que los consumidores fueran mucho más exigentes en las gasolineras, pues yo creo que esta también va a ser una oportunidad para eso, ¿no? Sí, correcto. Sí, hay que aprovechar el momento, por ejemplo, sabemos que el huachicol ha existido durante muchísimos años aquí en México. Yo creo que actualmente en estos momentos hay algunas comunidades extrayendo combustible ilegal. Yo creo que el gobierno debe aprovechar en estos momentos. Bueno, el año pasado tomó la medida de cerrar los ductos, eso fue una muy buena medida por parte de ellos, ya que se redujo considerablemente el porcentaje de huachicol aquí en el país. Yo creo que tienen que aprovechar ahorita que, digamos, estamos en un stand-by en refinerías, en terminales, están, digamos, casi paradas aquí en México. Debemos aprovechar para aumentar la seguridad, hacer
revisar cada ducto, cada toma, con aprovechar a la Guardia Nacional o a la Armada para que revisen en estos días, en estas fechas, todos los ductos para poder disminuir más el tema del huachicol, poner más medidas, ponerlos más profundos, no sé. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar en estos tiempos para combatir este tema del huachicol. Que actualmente pues, los huachicoleros, ¿a quién le están vendiendo ahorita? Están parados ellos. Yo creo que, al menos que los están ahí almacenando en una bodega, que yo creo que es lo que están haciendo. Sí, la verdad es que sí, como ustedes lo comentan, es una gran oportunidad para ponernos también ahí a trabajar en mejorar ese tema, ¿no? Sí. También quisiera compartirles una pregunta de Gonzalo, que dice, ¿qué tan favorecido puede salir México una vez que pase la contingencia actual con el tratado AS y Rusia? ¿Y se pueden mejorar los precios de crudo para generar una mejor utilidad, rentabilidad? Pues yo creo que México va a salir en alto porque, primeramente, bueno, como todos sabemos, Rusia no quería firmar el acuerdo de bajar la producción. Y pues cuando lo quiso hacer, México, nosotros no queríamos. Entonces yo creo que eso puso a México en alto para que las potencias de petróleo sepan que pues tampoco somos un país que nos vamos a dejar, que también podemos negociar, que tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios objetivos en materia de hidrocarburos, de energía. Yo creo que eso sirvió, aunque mucha gente no le pareció la idea, yo creo que sí fue una muy buena señal que tratemos de negociar, no solamente decir que sí a las grandes potencias. Ya con eso yo creo que nos puso en un buen papel hacer esa negociación en la OPEP. Bueno, OPEP Plus, que en un futuro pues sí nos van a ver de manera diferente, los países como Rusia, Arabia, Estados Unidos. No sé qué opinas tú, Ray. Sí, yo creo que el futuro de México es brillante o no COVID. O sea, yo creo que hay una evidencia clara que es pues todas las empresas internacionales que hemos venido pues básicamente a explorar ese potencial, ese enorme potencial que tiene México como país, ¿no? Yo que tengo un poco, como decía antes, la visión esa de Europa, que ya es un poco una economía que va, bueno, no en decadencia, pero un poco más estática, ¿no? Y sin embargo ves aquí como hay tanta revolución, tantas formas de hacer las cosas, y yo creo que sinceramente, o sea, COVID o no COVID, el futuro de México pues es eso, es brillante, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay un poco de división en el mundo, o sea, esa crisis de la negociación entre Rusia y, pues al final han generado un poco tensiones internacionales, mucha división, y yo creo que México puede efectivamente aprovechar esa oportunidad para retomar ese papel internacional, ¿no?, en el mundo. Y aparte, a raíz de la reforma energética lo veníamos haciendo muy bien en estos últimos 5 años. Sí, hubo muchas inversiones en temas de infraestructura, de terminales, de trasvases. Lamentablemente nos sucedió este tema de la epidemia, pero pasando esto vamos a continuar y vamos a, yo creo que dobletear o triplicar estas inversiones e importaciones de no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, de Asia, de Sudamérica. Sí, así es. La verdad es que México, como lo dice el título de IO Summit, es un México resiliente. Siempre ha sido o nos hemos destacado por siempre sobrepasar y salir mejor de todas las crisis. Entonces, pues sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que nos comentan ustedes, y me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es de Oscar. Bueno, primero les están extendiendo una felicitación a ambos. Gracias. Y nos preguntan, en el marco de la contingencia sanitaria actual, ¿saben si habrá prórroga para que las comercializadoras de los combustibles mantengan los inventarios que exige la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos? Pues esto yo creo que va a continuar, ya que esto es temporal. En 5 meses, 6 meses vamos a estar en la normalidad. Bueno, como todos saben, ahorita está parada la CEA, está parada la CRE. Ahorita estamos, de hecho tenemos nosotros varios trámites ahí en materia de almacenamiento. Pero como decías tú, Rubí,
tenemos que continuar acabando esta epidemia. Y pues sí es muy importante tener un stock aquí en nuestro país. Lo habían subido a 10 días. Entonces yo creo que hay que continuar con estos proyectos. Cada comercializador tenemos que tener nuestro inventario, porque ahorita es una epidemia, pero ¿qué va a pasar en 1 año, 2 años después que nos llegue un huracán, un terremoto? ¿Qué vamos a hacer con el combustible? Ahora sí lo vamos a necesitar y no vamos a tener inventarios. Yo creo que hay que seguir adelante con el tema del inventario mínimo. Correcto. Además, estaba leyendo que este año, esta temporada de huracanes puede ser pues de las más violentas de los últimos años, ¿no? Sí. Y yo creo que el combustible es un asset muy estratégico como para no tenerlo en cuenta a la hora de tener almacenamiento mínimo, ¿no? En España y en Europa esto es una cosa muy normal, el tema del almacenamiento mínimo. Aquí yo creo que poco a poco se va poniendo en práctica, pero sin duda alguna la economía se reactivará en algún momento, tarde o temprano, y tener esos almacenamientos mínimos para que no ocurra la crisis contraria de falta de oferta, yo creo que es clave, ¿no? Sí, hay que recordar el año pasado, el huracán que tuvimos aquí muy cerca, aquí en México, aquí en Texas. Pues estuvimos a Monterrey, mucha gente nos supo, pero estuvimos a 2 o 3 días de desabasto aquí en la ciudad. Pero afortunadamente pudo actuar rápido los importadoras y Pemex. Sí. Yo creo que, un último apunte, yo creo que esta crisis, o sea, y un poco el resto de economías se van un poco en automático, ¿no? La gestión de stock, pues prácticamente se hacía como cualquier otro día, ¿no? Como desayunar o como tomar el café o lo que sea. O sea, era una cosa muy automática. Y realmente si ha servido para algo esta crisis es un poco para ver que tienes que plantear varios escenarios. O sea, no puede ser todo el de siempre vamos a estar igual, siempre va a estar todo estático, ¿no? Pues una oportunidad precisamente para eso, para explorar nuevas formas de gestión de stock, y sin dudas el tener suficiente pues es una de las principales cuestiones, ¿no? Sí, claro, por seguridad energética sí sería una de las primeras cuestiones a atender, y pues sí, efectivamente ahorita todo lo que está pasando, todo es cíclico en esta vida, entonces pues ya confiemos en que vamos a seguir adelante con trabajo y con todo lo que nos caracteriza. Vamos a llevar nuevamente el nombre de México en alto. Me gustaría seguir con la siguiente pregunta, que es de Juan Ibarra. Está preguntando, ¿qué piensan de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que dio marcha atrás a las energías renovables en México? Cosa que sí necesitamos en nuestro país. Esa es la pregunta que está de moda en esta semana. Lamentablemente, pues como muchos sabrán, la ley de cambio climático en el 2013 nos decía que ocupamos energías renovables, ocupamos bajar las emisiones de carbono a nivel mundial. Y las inversiones en México, bueno, en una zona muy favorable para este tema de energías eólicas, por ejemplo, es la zona de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec. Yo creo que es una de las mejores zonas para invertir en este tipo de proyectos. En el 2019 creo que se invirtieron $11 millones, se han invertido en esa zona, y solamente en el 2019 tuvimos el 20% de esa inversión. Eso quiere decir que poco a poco las empresas extranjeras, europeas, canadienses, americanas, han invertido y han ayudado también a reducir las emisiones. Creo que actualmente tenemos casi un poquito más del 30% de energías limpias aquí en México. El objetivo en el 2024 era de 35%, entonces íbamos a cumplirlo fácilmente, pero lamentablemente, pues no sé por qué la secretaria tomó esa medida de dar para atrás este tema. Íbamos muy bien. De hecho, hasta el consulado canadiense quiere hablar directamente con ella, porque hay muchas empresas atrás que están actualmente invirtiendo y pues van a tener que parar sus obras, sus proyectos. Que esto, de hecho, iban a beneficiar 200,000 empleados aquí en México. La verdad, no, se me hace una mala idea parar estos proyectos. Dicen que por temas para mejorar la calidad de las licitaciones,
de los temas de las termoeléctricas nuevas que están poniendo, pero no le veo yo la necesidad de parar, digamos, muy bien. Yo lo que escuché fue un poco que era por un tema de exceso de inventarios que había en México a causa de todo este tema de las especificaciones del azufre y todo eso, ¿no? Como decía antes, evidentemente el tema de las energías renovables es un poco un tema polémico hoy en día, pero yo creo que es una realidad que el mundo va avanzando en ese sentido. O sea, el querer contrarrestar la tendencia general del mundo, pues al final es un poco, no sé si una falta de sentido común o más bien no entender un poco la realidad del mundo, ¿no? Evidentemente, pues de eso no puede durar para siempre, o sea, y sobre todo México con el potencial que tiene en el tema de energías renovables, sobre todo pues el tema de la energía solar. Y yo creo que la gente puede estar tranquila en que a lo mejor pues es un poco una situación temporal, ¿no? O sea, no sé cuánto puede durar esa realidad, pero sin duda alguna, si vemos la tendencia en el mundo, pues en algún momento tendrá que darse cuenta un poco la Secretaría que la tendencia es otra, ¿no? Que están nadando contra corriente todo el tiempo. O sea, por la parte que me toca a mí de Europa, o sea, lo ves. O sea, en Europa, yo no sé si puede ser uno de los lugares donde por lo menos las tecnologías de renovables pues han tenido un poco más éxito, ¿no? En los países del norte de Europa, no sé si sabéis, pero hay un cambio de paradigma en el caso de la flota de automóviles, ¿no? Y yo creo que esto es una muestra de que al final, tarde o temprano, o sea, digamos, las materias con las que estamos trabajando ahora son finitas. O sea, no son, digamos, no las podemos usar para toda la vida indefinidamente. Pues al final yo creo que poco a poco se irá volviendo a ese camino que iba el mundo. Evidentemente es un camino largo porque realmente las tecnologías de almacenamiento de energías renovables todavía no están, o sea, están muy lejos del potencial que podrían alcanzar, pero evidentemente es el camino que hay que seguir, ¿no? O sea, es el camino que sigue todo el mundo, con lo cual parece lógico pensar que es el camino que también debería seguir México, ¿no? Sí, sobre el tema que comentaba Raúl de las partes por millón de azufre, es un tema muy importante, ya que antes de 2016, pues en México comercializaban más de 500 partes por millón de azufre, que eso hacía que tuvieron muchas emisiones de carbono aquí en el país. A partir de la norma 016 de la CRE, pues nos obligaron a nosotros los importadores, a los comercializadores, comprar ultra bajo azufre, que quiere decir que es de 15 partes por millón o menos, que esto ha tenido un gran cambio por parte del tema nacional, ya que logramos reducir las emisiones de carbono, se redujo la contaminación, principalmente en las zonas metropolitanas de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y como dices tú, a partir de cada año son más estrictas. Por ejemplo, a partir de este año, el combustible de los buques marítimos también ya pasó obligatoriamente a ser ultra bajo azufre. Entonces, yo creo que hemos migrado de manera adecuada aquí en México en ese cambio. Nosotros como comercializadores o importadores hemos respetado esas nuevas leyes cada vez que se actualizan y yo creo que ha beneficiado al país. Pero sí es muy importante también tener otras alternativas como la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica. Como les decía, íbamos muy bien, pero pues ahorita decidieron parar este tema. Va a ser temporal, como dices tú, Raúl. A lo mejor ya para inicios del próximo año continuamos con las licitaciones y proyectos y las inversiones de países extranjeros aquí en México. Sí, efectivamente, yo creo que es un gran desperdicio que teniendo un país tan rico en recursos, pues simplemente no se estén parando las inversiones, ¿no? Sí. Eduardo, fíjate que nos acabas de ganar con la siguiente pregunta porque ya la contestaste sin querer. Es una pregunta de Margarita Martínez que dice, ¿qué está pasando con las energías renovables? ¿Qué hay de las emisiones de la quema de hidrocarburos y qué acciones están haciendo para mitigar su impacto? Pues como lo comentamos, iniciamos en el 2013 con la ley de cambio climático que vino junto con la reforma energética, tratando de reducir estas emisiones que nos dice la compañera Margarita. Y como lo venía diciendo, actualmente estamos al 35% de reducción, así que
hubo mucha inversión aquí en México, bueno, ha habido mucha inversión en México, se han generado muchos empleos, y hemos aprovechado nuestras zonas ricas en vientos, en, digamos, desiertos para los paneles solares. ¿Qué más? Pues sí, pero ahorita estamos parados, no sé qué vaya a pasar. Como les decía, les comentaba hace un momento, yo creo que al inicio del próximo año vamos a retomar estos proyectos, pero en respuesta a nuestra compañera que nos está viendo, vamos muy bien aquí en México. Sí hemos tomado las medidas necesarias, sí hemos dado un buen avance en ese tema de la reducción de emisiones de carbono y pues la población tiene que estar segura que vamos bien y sí estamos desarrollando e innovando nuevas alternativas. Y yo creo que también, pues esta crisis, no sé yo si evidentemente va a ser real, ¿no? Pero había una noticia que yo no sé qué nivel de credibilidad puede tener, pero que decía que en los canales de Venecia ya se habían visto hasta delfines, ¿no? Y yo creo que la situación esta del COVID pues ha hecho que se paren muchas industrias, entre las cuales pues evidentemente está la energética, con lo cual la reducción de emisiones ha sido pues muy, muy grande, ¿no? Y al final yo creo que eso puede servir un poco para ver cómo sería el mundo, este mundo que va en continua transformación, donde cada vez pues el objetivo evidentemente tiene que ser la reducción de esas emisiones, ¿no? Sí, por ejemplo, algunos datos, por ejemplo, tenemos 32 parques eólicos en nuestro país. En el 2020 pues ya tenemos más del 30% de eficiencia y hay una meta por parte del gobierno que para el 2024 tengamos el 35% y en el 2050 lleguemos al 50% de reducción de emisiones de gas, de carbono, perdón. Que yo creo que fácilmente lo vamos a superar y hay que estar tranquilos en ese tema. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es de Aranza, y dice, ¿cómo ven la posición de México en el ámbito internacional sobre las decisiones que últimamente se han tomado sobre las negociaciones con la OPEP? Situación económica de Pemex en el primer trimestre, energías renovables, etcétera. Pues como lo comentamos, esa negociación que hizo la secretaria fue buen vista por parte de los países de la OPEP. Hay que recordar que México no es parte de la OPEP, estamos en la OPEP Plus, que somos, digamos que aliados. Pero yo lo veo bien, digo, nos están tomando bien en cuenta, nos están respetando nuestras decisiones que tenemos internamente aquí en el país. Y yo creo que acabando esta crisis vamos a ser más fuertes a nivel internacional. Yo creo que, bueno, o sea, por la parte de Pemex, evidentemente las finanzas no son las más saneadas del mundo, ¿no? O sea, eso es una realidad a día de hoy, pero yo creo que pues un poco la empresa privada es la que tiene que entrar a jugar ese juego de la eficiencia, ¿no? O sea, en España, pues en otro tiempo tuvimos una empresa que era, pues básicamente el monopolio de todo el sector, ¿no? Y yo creo que poco a poco, pues, fue un poco combinando, pues, empresa privada con empresa pública. Yo creo que ahora hemos llegado a un buen equilibrio, a un sano equilibrio, ¿no? Entre eficiencia y un poco protección al consumidor, ¿no? Yo creo que ese es el que es el camino que tiene que seguir México, ¿no? Pues un poco Pemex darse cuenta de eso, de hay sitios en los cuales no puede llegar y si no puedes llegar, pues al final estás afectando al consumidor, ¿no? O sea, estás afectando al consumidor y estás afectando pues un poco la credibilidad de México como nación, ¿no? Porque al final, pues Pemex tiene mucha importancia en todo México, ¿no? Entonces yo creo que lograr ese equilibrio entre empresa privada y empresa pública, yo creo que se puede alcanzar perfectamente. Y como decía Eduardo, pues el futuro del COVID, que es un poco incierto, o sea, no se sabe muy bien qué va a pasar, pero México puede jugar un papel muy importante en la economía internacional. Sí, como dices tú, Raúl, empresas privadas como nosotros, pues hemos tenido buena inversión aquí en el país y hemos apoyado a Pemex en, por ejemplo, la importación, la comercialización, pero pues sí le está pegando mucho a Pemex actualmente este tema de la epidemia. Por ejemplo, tú lo comentabas, Rubí, teníamos casi 70 embarcaciones paradas esperando, haciendo fila para poder descargar. Lo que la gente no sabe es que por cada barco son $25,000 diarios de demoras.
Entonces ya se estaba acumulando mucho estas penalizaciones. Es por eso que hace 2 semanas llegamos a la fuerza mayor por parte de PMI. Eso quiere decir, bueno, PMI es digamos, un brazo de Pemex que se encarga de trader, hace compras a nivel internacional. Entonces ahorita en 2 o 3 meses está parado Pemex para compras a nivel internacional, para pagar a infraestructura marítima, ferroviaria, no solo en México, sino en Texas o donde tenga sus inventarios en el Caribe, por ejemplo. Entonces yo creo que es el momento de empresas privadas como nosotros, Robert, para apoyar a Pemex en estas importaciones. Hay que levantar la mano y que Pemex vea que también nosotros tenemos nuestra propia infraestructura, nuestros terminales, nuestro equipo de nuestra flotilla de comercialización, de transporte. Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros y que la gente sepa que la reforma energética pues es el fin, apoyar en esta época de crisis a la única empresa que teníamos en México durante muchos años de combustibles, que era Pemex. Yo creo que es un buen momento para nosotros de levantar la mano y hacer algo mejor para el país. Yo creo que además es una época donde el cambio de paradigmas, tanto de calidades de combustibles y de tecnologías para eficientar un poco tanto la producción como el consumo, yo creo que van a jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, pues donde Pemex precisamente no pueda llegar, pues ahí debemos estar nosotros, ¿no? Las empresas privadas para que ese cambio se produzca y no se quede un poco más retenido en el tiempo, ¿no? Sí, lo hemos estado haciendo bien durante estos últimos años de la reforma energética, entonces yo creo que sí vamos a hacer buena sinergia con Pemex para dar un apoyo. Sí, para cerrar me gustaría hacer una última pregunta de la audiencia. Y Luz Hernández nos está preguntando, bueno, les está preguntando a ustedes que ustedes como empresas dedicadas al petróleo, a los combustibles fósiles, ¿qué acciones están incorporando en sus compañías en cuanto a energías renovables? Sí hemos visto proyectos, por ejemplo, de energía eólica. Sí hemos tenido oportunidad de revisar varios proyectos. Que de hecho queremos entrar en una licitación por parte de Gasol en estos próximos, si no es el próximo año, en el 2022. Si queremos apoyar un poco en este tema de reducción de emisiones de carbono, y para esto ocupamos pues invertir en este tema. Yo creo que la energía eólica es algo que es muy favorable aquí para el país y sí estamos dispuestos a entrar a este tema nosotros. En nuestro caso, yo creo que aquí en México, pues todavía, digamos, no es el enfoque, ¿no? La parte de energías renovables. Evidentemente, en algún momento llegará el turno de la parte renovable, pero por nuestra parte internacional, o sea, por ejemplo, un ejemplo así muy concreto es, hicimos un parque eólico en Jerez de la Frontera, que es un sitio del sur de España, donde invertimos 45 millones de euros, ¿no? Entonces, al final, poco a poco, pues lo vas viendo, ¿no? Las empresas que son un poco más tradicionales en este sentido, en el sentido del petróleo puro, ¿no? Pues cada vez se van dando más cuenta de que pues, hay que hacer un poco un mix, ¿no? No se puede estar tan expuesto a una materia prima. Y yo creo que, bueno, ese es un ejemplo, el tema de la inversión en los parques eólicos y en nuestra estrategia 2030 que publicamos recientemente, yo creo que había ese deseo, ¿no? De seguir, o sea, de continuar en ese camino, de invertir en proyectos así muy estratégicos que puedan colaborar con mejorar un poco la presencia de las energías renovables en el mix en este caso de España, pero bueno, evidentemente, pues en algún momento también lo haremos aquí en México, ¿no? Sí, claro. Sí, correcto. Hay que estar adentro. Pues si ya no hay nada más que compartir respecto a esta pregunta, me gustaría darles un agradecimiento por participar en este panel, por compartirnos cuáles son sus perspectivas y pues también a la gente por ahí que nos está escuchando, que nos está viendo, también muchísimas gracias, sobre todo a IOS que permitió este espacio y que permite este espacio. Estarán toda la semana con otras conferencias que también van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Gracias.